Dios les bendiga, hermanos. Le damos las gracias al Señor por darnos la oportunidad de transmitir el culto en esta hermosa mañana de la Iglesia Bautista Abraham de Guayama. También le damos la bienvenida a cada una de las personas que ya se han conectado y a los que se están conectando, para que así también puedan recibir palabra de Dios en sus vidas. Quiero que vayan buscando en su Biblia para que podamos compartir la palabra de Dios juntos. Un pasaje que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 27, versículo 1. Y en lo que van buscando el pasaje, ¿verdad?, en su Biblia, pues voy a hacer una oración para luego entonces poder leer el versículo bíblico. Amantísimo Dios, Rey de Reyes y Señores de Señores, a ti sea toda la gloria y toda la honra en el cielo, Señor. Te damos gracias porque nos has regalado un día más. Para nosotros es un privilegio poder adorarte en espíritu y en verdad. Damos gracias, Padre, porque aún en las circunstancias difíciles podemos tener un corazón sumamente agradecido por las bendiciones que, sin merecérnoslas, tú nos las das en nuestras vidas. Solamente te pido, Señor, que a través de esta alabanza, a través de este pasaje bíblico y a través de la predicación de la palabra de nuestro pastor Francisco Javier Rey, instrumento en tus manos, Señor, nuestras vidas puedan ser confrontadas, Señor, que podamos tener las herramientas y poder aplicarlas en nuestra vida. Te pido, Padre, que a todos mis hermanos, cada una de las personas que ya se han conectado, que puedan escuchar tu palabra, que puedan ser, Padre, si es tu misericordia, transformar aquellas vidas que aún no te conocen. Todo sea para tu gloria. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Buscamos en nuestras Biblias Salmo 27, versículo 1, y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Este pasaje es muy hermoso para nuestras vidas. Si hay algo que es real y por el cual nosotros vamos a experimentar en nuestras vidas, es el temor. Pero este pasaje bíblico nos enseña que no debemos atemorizarnos, pero también nos da las razones por el cual no debemos tener temor en nuestra vida, y es porque Jehová es nuestra luz. Por ende no debemos tener miedo a la oscuridad, porque Jehová es nuestra fortaleza, Jehová es nuestro escudo, Jehová nos protege y nos cuida en nuestro caminar hasta estar con Él en la eternidad. Pero dice también que Jehová es nuestra salvación. Jehová, a través de sus bondades en nuestras vidas, nos da la sabiduría y nos da la valentía para nosotros poder enfrentar cualquier situación difícil que venga a nuestras vidas, hermanos. Así que si nosotros en el día de hoy podemos decir que gozamos de cada una de las bondades de Cristo en nuestra vida, es a causa de su sublime gracia. Donde antes tú y yo estábamos ciegos, pero ahora podemos decir que podemos ver. Donde nuestras vidas, antes de estar en Cristo, estaban rotas y heridas, y fue a través de su gracia que las restauró. Así que, Señor Jesucristo, te damos gloria y honra en esta hermosa mañana, porque has podido derramar en nuestra vida tu sublime gracia. Así que cantemos y adoremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no estaba
Dios les bendiga, mis amados hermanos. Una bendición estar con ustedes una vez más este domingo, dándole la gloria al Señor, porque solamente Él se la merece. Después de haber alabado al Señor, queremos ir entonces a la palabra de Dios, a seguir alabando por medio de la palabra de Dios. Y hoy quiero que nosotros podamos retomar nuevamente el libro de Lucas, pero quiero que antes de que vayamos entonces al libro de Lucas podamos orar y que el Señor nos dirija en esta hermosa mañana del Señor. Padre, te damos la gloria y la honra porque solo tú te la mereces. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, Señor. Queremos acercarnos a ti, Señor, a tu palabra. Que seas tú hablándonos, Señor, a cada uno de nosotros. Te pido, Señor, Padre, que nos ayudes. Que tú seas, Señor, Padre, aquel, Señor, que pueda romper, Señor, todos esos corazones, Padre, de piedra. Y que tu palabra, Señor, pueda ser, Señor, puesta, Señor, en cada uno de ellos. Y que dé su fruto en su tiempo. Te pido, Señor Padre amado Jesús, sabemos que tu palabra nunca retorna atrás vacía. Te pido por mí, Señor, que me ayudes, Padre, que me ayudes, Señor, a poder, Señor, representarte, Señor. Sabemos que me queda grande, mi Dios, pero te suplico, Señor, Padre, que me ayudes, Señor, que sea tu Espíritu Santo dirigiéndome y que sea tu Espíritu Santo hablando a tu pueblo, tu palabra. Te pido de tu bendición en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, como les mencioné, queremos nosotros retomar nuevamente el libro de Lucas, pero quisiéramos, ¿verdad?, introducirlo basado en los acontecimientos que hemos estado viviendo. Una de las razones por las que estamos confundidos o descontentos o desconfiamos es por la falta de información. Esa falta de información que hoy en día pues los medios o nuestras agencias, ¿verdad?, de gobierno no nos quieren brindar, nos hacen, ¿verdad?, desconfiar, nos hacen ver las cosas como que no hay salida, no nos dicen la verdad sobre esta cuestión de esta pandemia. Dicen una cosa hoy, mañana dicen otra, dicen unos números hoy, mañana dicen otro. Hoy entonces tengo que cuidarme de esta forma, mañana tengo que cuidarme de esta otra. Hay una incertidumbre con todo esto de la economía y eso nos lleva a nosotros a desconfiar. Pero yo quiero que en esta mañana tú puedas entender y quiero mostrarte que tenemos a alguien en quien podemos confiar. Y no solamente que podemos confiar, que podemos estar completamente seguros. Y por eso es que queríamos retomar nuevamente el libro de Lucas y vamos a seguir viendo la vida de Jesús según el relato que Lucas aquí nos lleva. Y sabemos, hermanos, que Lucas, como historiador, se encargó de poner en orden todas las cosas, y lo vemos desde el versículo 1 del capítulo 1. Yo quiero citarlo brevemente, ese versículo del capítulo 1, dice, el versículo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, versículo 2 dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Y es interesante, hermano, que Lucas empieza a desglosar punto por punto la historia o la vida de Jesús. Y lo importante que es para nosotros reconocer eso. Por eso es importante, hermano, que yo quiero hoy mostrarte, que le puse como tema, Jesús, en quien podemos confiar. Jesús, en quien podemos confiar. Ese realmente es la persona que tú y yo podemos descansar. En ese es que nosotros podemos confiar. Y no es una pregunta, estamos hablando, hermano, que es una aseveración. En Jesús es quien podemos confiar. Yo quiero que tú lo puedas ver desde ese punto de vista, que tú puedas ver, hermano, cómo Dios, en medio de todo lo que está aconteciendo, vemos cómo Dios pone en orden todas las cosas para que tu mirada, para que te fijes completamente en aquel que verdaderamente pueda ayudarte en este tiempo que estamos viviendo. Y vemos aquí, hermano, que la profecía es cumplida tanto con Juan el Bautista, su nacimiento milagroso, su confirmación como profeta de Dios,
pero también vimos el cumplimiento del nacimiento de Jesús nuestro Salvador. Dios con nosotros. Y vemos ahí la palabra de Dios, hermanos, que dice la Biblia que se cumple Isaías 7. Dios con nosotros. Y vemos entonces todo este andamiaje que hizo el Señor para que ahora hoy nosotros pudiéramos tener la palabra de Dios más segura, que vemos que se cumple por completo. No solamente eso, hermano, vemos que desde Malaquía Dios había hecho silencio. Dice la Biblia que terminó, hermano, con maldición, hablando de que el pueblo se había separado de él. Pero entonces viene Juan el Bautista, el último de los profetas, trayendo un mensaje muy importante para el pueblo de Israel en aquel momento, que no habían escuchado palabra de Dios por 400 años. Por eso es importante, hermano, que vemos que Lucas empieza investigando todas estas cosas diligentemente. La profecía de Juan el Bautista, su nacimiento milagroso, que sus padres no podían tener hijos. De momento vino el ángel y se le apareció a Zacarías, y Elizabeth entonces contenta se fue gozosa y alabando al Señor por lo que había pasado. Pero vemos también la confirmación del ángel a María, que iba a nacer de él, el Salvador, le pondrá por nombre Jesús, el Salvador de nosotros. Y es importante, hermano, que eso se vio así. Vemos también, hermano, cómo en este pasaje que queremos tocar hoy, del capítulo 3 del libro de Lucas, haciendo este resumen, la idea central es mostrar evidencias que Jesús es el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Y por eso yo quiero que tú puedas tener a ese Jesús en quien realmente nosotros podemos confiar. En Él, que es el que realmente Dios envió como su Hijo para salvarnos. Y que nosotros tuviéramos la confianza en este mundo de que algún día estaremos con Él. Y que mientras estemos aquí estemos confiados. La Biblia es clara, hermano, cuando dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Sabemos que vamos a tener tribulaciones, en el mundo tendrán tribulaciones, pero confiar en mí, palabras del Señor Jesucristo, que yo he vencido al mundo. Es importante, hermano, que podamos ver esto como idea central de este libro, de este capítulo. Dios, hermano, quiere mostrarnos que Jesús es su Hijo y que sí podemos confiar en Él. Y este capítulo, hermano, nos trae 3 razones por las cuales nosotros debemos confiar en Él. Este capítulo nos muestra que los profetas lo anuncian. Precisamente Juan el Bautista, como último de los profetas, vino preparando el camino del Señor. Capítulo 3, versículos 3 y 4, léalo conmigo. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Vemos entonces Juan con ese mensaje. Como si eso fuera poco, no solamente vemos que el mismo Dios Padre lo declara desde los cielos. No solamente vemos aquí que los profetas estaban anunciando el camino, el profeta, en este caso Juan, el último de los profetas, anunciando la llegada de Jesús, nuestro Salvador. Por eso es importante, hermano, que se cumple la profecía. Voz del que clama en el desierto, Juan, preparad el camino del Señor, de Jesús, enderezar sus sendas. Y Juan vino predicando un evangelio del arrepentimiento. Un evangelio, hermano, que llevaba a todo el mundo a estar contrito el corazón, a poder verse en su interior. Pero, hermano, eso no se quedaba ahí. Es importante, hermano, que vemos cómo aquí Jesús, en medio de todo este acontecimiento, el mismo Dios, el Padre, confirma su ministerio, confirma su llegada aquí a la tierra. Dice el versículo 21 y 22 del capítulo 3: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba por Juan el Bautista, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado. A Jesús: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. No solamente los profetas anunciaron la llegada del Señor, Juan el Bautista terminó anunciando la llegada del Mesías. Todos los profetas apuntaban a Jesús. Y vino entonces Juan, después de 400 años de silencio de Dios, vino anunciando el camino, abriendo el camino para enseñar el verdadero camino. ¿Quién era el camino? Jesús. Por eso es importante que ahora vemos que el mismo Dios, como si eso fuera poco, vemos entonces a Dios
diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero como si eso fuera poco también, estas evidencias aquí, no solamente proféticas, no solamente el mismo Dios hablando, pues también la historia lo confirma. Vemos el final de los versículos de este capítulo 3, versículo 23 al 38, que no lo vamos a leer completo, pero empieza a hablar de la genealogía de Jesús. Pero yo quiero citarte simplemente el versículo 23 y el versículo 38. Mira cómo empieza, hermano, la evidencia histórica de que Jesús es real. Jesús, versículo 23, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Y por ahí empieza toda la descendencia hasta el versículo 38 y dice: hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. La historia muestra que para los judíos en aquel tiempo, hermano, y ahora también, que la genealogía era importante. Estaban diciendo que ese Jesús, que entonces Juan el Bautista estaba anunciando que vendría, ese Jesús es el Hijo de Dios, el postrer Adán, aquel que sí iba a quitar el pecado del mundo. Hermanos, en nuestro pasado mensaje, hablando de Juan el Bautista, él inició su ministerio hablando claro y conciso, como te mencioné, del arrepentimiento. Juan llamaba a la gente al bautismo del arrepentimiento y vimos cómo la gente respondió a su mensaje. Pero hoy yo quiero que nos podamos concentrar en lo que sucedió cuando la gente comienza a ver a Juan como el enviado, como el escogido, y veremos cuál es la reacción de Juan y cuál tiene que ser nuestra ante esta verdad. ¿Cuál debe ser la reacción nuestra ante esta verdad? Y ahora Lucas nos comienza a mostrar a un Jesús ya adulto, ya aproximadamente en sus 30 años. Y vemos aquí, hermanos, que los versículos 15 al 22 leen como siguen, y es lo que quiero concentrarme ahora. Vuelvo y te digo, ya vimos, hermano, que la Biblia aquí en este capítulo nos muestra la idea central, mostrar que Jesucristo es Dios y que en Él sí podemos confiar. Los profetas lo hablaron, el mismo Dios, la voz del cielo lo habló, versículos 21 y 22, y los versículos 28 en adelante vemos la genealogía de Jesús. La historia confirma que Jesús es real. Pero yo quiero ahora que tú puedas ver, hermano, en esta exposición, lo importante que es confiar verdaderamente en el Señor. Estamos en incertidumbre. Estamos en que no confiamos en nadie. Nos dicen una cosa hoy, mañana otra. Estamos que no podemos tocar esto. Andamos con una botella de spray de desinfectante. Andamos, hermano, con un lisol. Y estamos buscando no tocar nada, con guantes, con mascarilla. Y estamos desconfiando de todo. Y más entonces se viene arriba todo este sistema que estamos nosotros viviendo, donde no hay información completa. Eso nos puede poner a nosotros mal, nos pone en depresión. Pero hoy yo quiero mostrarte a alguien que sí puedes confiar plenamente en Él. Y se llama Jesús nuestro Salvador. Y yo quiero mostrártelo a través de estos versículos que Juan mismo nos da y nos explica, Juan el Bautista, que ese Jesús es más importante para nosotros. Miren lo que dice los versículos 15 al 22 del capítulo 3. Como el pueblo estaba en expectativa, como muchos de nosotros hoy, quiero que apunten bien ese versículo. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano,
y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Y dice aquí los versículos 21 en adelante: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas capítulo 3, versículo del 15 al 22. Ahora comprendamos, hermanos, lo que acabamos de leer aquí. Vamos a explicar brevemente que aquí Juan está explicando algo muy importante. Claro que la redundancia. Ya tenemos bastante información de la vida de Juan y de Jesús, de sus padres, de la niñez, del comienzo del ministerio de Juan el Bautista. Lo confirman los profetas, lo confirma el mismo Dios de que ese es su hijo, y lo confirma la historia. Vimos cómo fue llamado por Dios donde estaba y cómo fue enseñado y cómo era para enseñar. Pero ahora vamos a hacer una clara distinción entre Juan el Bautista y Jesús, que el mismo Juan nos enseña aquí. El mismo Juan, hermano, en los primeros versículos que acabamos de leer, hace una diferencia entre su ministerio y el de Jesús. Y aclara, hermano, su posición. Es interesante, hermano, que así que debemos entender como punto de partida que Jesús es el Hijo de Dios, y lo confirmaron los profetas, lo confirmó el mismo Dios y lo confirmó la historia. Y no quiero que pierdas eso de perspectiva. Esa es la idea central de este capítulo 3. Pero quiero que nos concentremos en el mensaje de Jesús, el Salvador. Y Jesús es quien podemos confiar, y nos da 3 razones. Yo lo quiero que tú lo veas a través del mensaje que Juan el Bautista comienza hablando aquí, en estos primeros versículos. Sabemos que Lucas es el que está relatando esta historia, y por eso podemos ver que Jesús es quien podemos confiar por la primera razón: por su mensaje, por la predicación que él iba a traer. No era que la de Juan el Bautista no era, no. Juan el Bautista estaba preparando el camino para Jesús. Por eso es importante que lo primero que nosotros vemos en el versículo 15, que nos dice que la gente comenzó a preguntarse si Juan era el Cristo. Pero Juan en el versículo 16 contesta y dijo: yo lo bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. Oiga bien, hermano, esto es bien importante que lo entendamos. Juan aparece del desierto, de la nada. Llega, hermano, prácticamente, y comienza a concientizar al pueblo de su pecado, de forma que estaban viviendo la vida, de cómo algunos robaban, otros eran egoístas, otros abusaban de su autoridad. Y la gente comenzó a crear conciencia de pecado y a preguntarle qué debemos hacer. Y Juan les decía, y lo puedes ver aquí en los versículos 11 y 14 del mismo libro de Lucas. Mira lo que dice Lucas capítulo 3, versículos 11 y 14, cuando Juan llegó preparando el camino del Señor. Dice así la palabra de Dios: y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Estamos hablando, había egoísmo, y Juan lo estaba confrontando con eso. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él le dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Quiere decir, no roben. Los publicanos eran los que trabajaban en Hacienda y que estaban recaudando impuestos, y que hacían, le robaban a la gente más de lo que tenían que robarle. ¿Coincidencia? Si se parece con nuestra realidad. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Vemos que Juan venía confrontando con esa verdad para arrepentimiento, y eso los llevó a ellos a preguntarle: ¿qué haremos ahora? Pues no sean egoístas, no roben y no extorsionen. Oiga bien, hermano, ¿con qué lo está confrontando Juan?
La gente comenzó a crear conciencia de pecado con el mensaje de Juan. Este personaje se convirtió en una celebridad y la gente comenzó a interpretar como que había llegado el Salvador, el libertador que ellos estaban esperando. Que 400 años no se veía. Por ahí empezaron a salir un montón inclusive de falsos profetas y falsas religiones se crearon en esos 400 años, donde estaban confundiendo a la gente como hoy en día. Pero Juan les dice: no, nada de eso es. Te voy a presentar, estoy preparando el camino al que es realmente el que debemos nosotros confiar. Y entonces empezó a hablar de Jesús. Primero él dice: no, yo no soy ese. Mira qué interesante, hermano. Juan marcó la diferencia. Oiga bien, dijo: no me miren a mí. En otras palabras, viene uno que es más grande, más fuerte, más poderoso que yo. Juan dijo: yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Nosotros lo diríamos de esta forma: yo no le llego ni a los tobillos. Juan empezó entonces a dirigir su gente: no, no soy yo. Yo el que estoy haciendo es el mensaje que me dijeron que dijera, preparando el camino al que realmente puede trabajar con eso, al que realmente puede enderezar y al que realmente, verdaderamente es el camino. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. Ese es el mensaje que Juan estaba llevando desde el principio, que Jesús era el camino. Por eso él dice: estoy preparando el camino. Y es interesante, hermano, que Juan dijo: yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Juan nos está dando cátedra de humildad. Pudo aprovechar y sacar ventaja de la fama que tenía en aquel momento, donde la gente estaba queriendo, hermano, entronarlo. No, este es el Cristo, este debe ser él, al que estaban esperando. Tuvo el momento, hermano, de que la gente lo tenía la gente fascinada y podía entonces decir que ellos, que él era el Mesías. Pero en vez de hacer eso, en vez de quizás ceder a la tentación de poner al mundo de rodillas ante él, señaló al que vendría, señaló a Jesús, y dejando bien claro que sería más poderoso que él. Por eso es importante que esa humildad, por ese reconocimiento de posición que él entonces dijo: no, yo no soy nadie. Aquel que viene, que yo estoy preparando el camino, ese es el que es, en ese que realmente tienen que confiar. Por eso en ese reconocimiento que hizo Juan el Bautista, es que Jesús dice más adelante en uno de los evangelios, que de los humanos, de nacido de mujer, no hay ninguno más grande que Juan el Bautista. Porque Juan reconoció de quién era que él estaba hablando. Y hoy en día mucha gente confía más en el hombre que en el mismo Dios. Y hoy Dios te quiere decir a ti: hay alguien que realmente tú puedes confiar. Si te han desilusionado, yo te digo que hay alguien que no te va a desilusionar, y se llama Jesucristo, tu Salvador. Por eso es importante, hermano, que el mensaje de Jesús es más poderoso que el que estaba llevando Juan. Y Juan, hermano, lo dice. Y esa fue la confirmación, hermano, en su bautismo, cuando el mismo Padre lo dice. No solamente vemos el profeta hablando, Juan como último profeta diciendo: no, yo estoy hablando de aquel que verdaderamente es poderoso, y su mensaje que viene realmente es poderoso. Por eso él dice, hermano, que lo menciona aquí: no me miren a mí, viene uno que es más grande que yo, más fuerte y más poderoso que yo. En otras palabras, yo no soy digno ni de desatarle la correa de su calzado. Juan estaba claro en quién él tenía que confiar. Pero vemos aquí algo importante, hermano. No solamente Juan lo estaba confirmando. Leímos ahorita, y quiero confirmarte nuevamente, que el mismo Padre que está en los cielos confirmó el mensaje de su propio Hijo. Mire lo que dice el versículo 21 y 22. Lea conmigo, hermano. También Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado. ¿Usted puede imaginar eso, mi amado hermano? Los personajes principales de este texto bíblico del 21 al 22, claramente lo que Lucas está diciendo es que Dios el Padre
Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo estaban presentes en ese instante que estaba la voz del cielo hablando. Estaba Jesús y el Espíritu Santo en forma corporal como paloma. Y en ese suceso, hermano, el bautismo de Jesús es uno de quizás de los más contundentes evidencias de la Trinidad que vemos en toda la Biblia. Y yo quiero que tú lo puedas ver desde ese punto de vista. Los tres presentes al mismo tiempo. Tú sabes muy bien que siempre se ha dicho, no, que la palabra Trinidad no está en la Biblia, hermano, no está en la Biblia la palabra Trinidad, pero sí, hermano, su esencia. Vemos aquí en este pasaje que estaba la voz del cielo, el Dios, el Padre hablando. Estaba el Hijo, Cristo allí, que Juan venía preparando el camino, llegó allí a ser bautizado. El Hijo de Dios y el Espíritu Santo en forma corporal como paloma, posándose sobre el Hijo de Dios. Y la voz decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Los tres que estaban allí presentes al mismo tiempo. Hermano, la presencia de Dios, Padre, se conoce como teofanía, una manifestación de Dios hecha evidente, que se pueda palpar. En otras palabras, un Dios invisible se hace visible, se manifiesta. Así que allí Juan y los presentes fueron testigos de la Trinidad de manera visual. Increíble, hermano. Dios contestó la pregunta de los que le preguntaron a Juan si él era el Cristo. Dios mismo le dijo, yo soy Dios, he ahí mi Hijo que se está bautizando, y vean el Espíritu Santo que desciende sobre él. Hermano, yo quiero que usted sepa que eso que sucedió allí es uno de los momentos más grandes de la historia que usted se puede imaginar. Dios hizo presencia y le confirmó a Jesús y a todos, ese es mi Hijo. Ahora yo quiero que usted se pueda imaginar eso, hermano. 400 años y Dios haber dicho una sola palabra por medio de los profetas, y que en ese momento viene Jesús y está todo el nacimiento de Jesús, y entonces viene Juan el Bautista anunciando el camino de Jesús, el Mesías, lo confunden con el Mesías, él dice, no, yo no soy digno, y de momento en el bautismo, la voz del cielo, Dios hablando. En el Antiguo Testamento, hermano, cuando Dios hablaba no se entendía lo que hablaba, hermano, era el profeta que estaba entendiendo, pero lo que se escuchaba el pueblo eran truenos y centellas. Dios hablando. Y ese día allí Dios habló audiblemente, que todos entendieron, ese es mi Hijo, Jesús el Salvador, en Él confiar. Wow, mis amados hermanos, ellos vieron la confirmación de que allí se estaba dando Dios hombre, el Salvador, el Redentor, el Mesías esperado. Interesantemente, Juan estaba viendo en carne propia su profecía del Mesías hecha realidad en ese mismo momento. Juan, al principio del capítulo, él venía predicando de aquel, pero él no había llegado. Ahora tú te imaginas a Jesús. Vemos también los rasgos de humildad de Jesús ya enseñados desde allí, desde el principio de su ministerio, haciendo fila para ser bautizado. Eso no lo dice Lucas, pero en otros evangelios, en Mateo lo menciona, que estaba es una discusión, Juan diciéndole, pero bautízame tú, porque yo soy el que tengo pecado, tú no. Jesús le dice, Juan, es necesario que tú me bautices para que se cumpla la Escritura. Qué gran enseñanza, mis amados hermanos. E interesantemente, Juan estaba allí viendo ahora en carne propia la profecía cumplida, algo que ningún otro profeta vio. Yo creo que por eso Jesús dice, no hay alguien más grande que el profeta que Juan. Él no solamente profetizó del camino, él lo vio llegar, lo bautizó y escuchó la voz del cielo. ¿Qué clase de confirmación? ¿Qué clase de confirmación? Apliquemos esto, mis amados hermanos. Dios le dijo a Jesús, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Complacencia para nuestro beneficio
significa satisfacción, alegría, agrado, placer, gusto, deleite y gozo. Es la definición que le da el diccionario. Dios le dijo a Jesús: tú me causas satisfacción, tú me causas alegría, en ti me agrado, me deleito, me gozo. Dios le está diciendo eso a su hijo. ¿Y sabe qué? Se lo dijo antes de comenzar su ministerio. Llevaba 30 años como hijo de un carpintero pasando desapercibido. Cuando Jesús fue bautizado todavía no había hecho ningún milagro, todavía no había sido tentado por Satanás, todavía no había hecho nada espectacular. Siendo nadie para el mundo, Dios le dijo: tú eres mi hijo y me da gozo el que lo seas. Wow, hermano, qué gran revelación y privilegio tuvieron todos aquellos ahí. Pero ¿sabes qué, mi amado hermano? Aquellos que están en Cristo y aquellos que quieren, hermano, realmente abrir su corazón y entregárselo al Señor, lo mismo nos dice a todos aquí esta mañana. Si creemos en su mensaje, Él nos dice: ahora eres mío. Pero primero tenemos que creer en ese mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? El evangelio de nuestra salvación. Por eso el mensaje de Jesús es más poderoso y contundente que el de Juan. Fue confirmado no solamente por los profetas, fue confirmado por el mismo Padre. Y lo explica en lo que viene más adelante. Jesús podemos confiar porque el bautismo de Jesús fue diferente al de Juan. Y es interesante, hermano, que Juan no solo lo identifica a Jesús como más poderoso y más grande que él, sino que le dice al pueblo que el bautismo que él hace y el que hará Jesús son distintos, son diferentes. Juan dice en el versículo 16: Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y quiero explicarte esto, mis amados hermanos. En otras palabras, yo trabajo con ustedes en su interior, pero Él trabaja con ustedes en su interior. Eso es lo que le está diciendo Juan el Bautista. Juan, en otras palabras, establece que él predicaba sobre el arrepentimiento, sobre la convicción de pecado, que eso es importante, lo bautizaba, pero el único que los podía cambiar era el Espíritu Santo. Lo mismo pasa en nuestro tiempo. Ningún pastor, predicador o maestro puede cambiar la vida del hombre. Yo no lo puedo hacer cristiano ni salvarlo, pero Jesús sí, porque Él viene a bautizarnos con el Espíritu Santo. Juan decía: yo lo bautizo en agua, pero Él, que es más grande que yo, más poderoso que yo, que de ese anunciaban los profetas y estoy anunciando yo preparando su camino, Él los bautizará con el Espíritu Santo. Hermano, la Biblia dice en 1 Corintios 12:3 que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. En otras palabras, usted puede ir a la iglesia, usted puede leer la Biblia, usted puede orar, pero si usted no tiene al Espíritu Santo, usted no ha nacido de nuevo, no es salvo. No tiene acceso a la vida eterna. Posiblemente exteriormente parezca religioso, pero en su interior no es salvo. Porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo. Juan 16:8. Posiblemente exteriormente parece que lo fueras, pero si el Espíritu Santo no está en ti, lamentablemente no eres salvo. Así que Juan les advirtió a ellos lo mismo que les advertimos hoy a todos ustedes. Yo estoy predicando sobre Él, pero Él es el único que trabaja en su interior. El único que puede cambiar su corazón de piedra en uno de carne. El único que puede quitar nuestras rebeliones. El único que nos puede salvar se llama Jesús, nuestro Salvador. Y cuando tú vienes a Él en fe y arrepentimiento, Él te bautiza con el Espíritu Santo.
yo quiero llamar tu atención en cuanto a la persona del Espíritu Santo. Y quiero explicarte brevemente cuando Lucas menciona Espíritu Santo y fuego. Porque el fuego no está hablando de las lenguas de fuego como muchos han malinterpretado. De hecho, no. Si tú lees el contexto de Lucas, lo único que menciona que seremos bautizados por el Espíritu Santo es Marcos. Y Marcos es una de las fuentes que Lucas toma para hacer su carta, para investigar diligentemente. Y cuando está hablando Lucas entonces que añade fuego, está diciendo que el Espíritu Santo te va a salvar, pero si no vienes entonces a Cristo y el Espíritu Santo no está en ti y no te arrepientes, fuego es que viene condenación, porque después empieza a hablar del aventador que está en su mano. Lo voy a explicar más adelante. Pero quiero ahora enfatizar un poco en lo que es el Espíritu Santo. Y yo quiero que usted pueda entender, hermano, que lamentablemente la presencia del Espíritu Santo se ha minimizado y ridiculizado a brincos y saltos, y en otros casos se ha sacado de la iglesia. Se ha convertido en un tema que no se habla en las iglesias. Ya que da más importancia a la presencia del conocimiento que a la presencia del Espíritu Santo. O en otras ocasiones dan más énfasis a las experiencias que a lo que dice la palabra de Dios. Y está, no, aquí está el Espíritu Santo porque estoy temblando, aquí está el Espíritu Santo porque estoy brincando, aquí está el Espíritu Santo porque estoy haciendo esto y lo otro, no. Y se dan completamente fuera de la palabra de Dios. El Espíritu Santo es Dios en nosotros. Y Dios es un Dios de orden. Y hoy en día han menospreciado eso. Lamentablemente han minimizado y ridiculizado. La palabra se me traba, pero ustedes me entienden. Con brincos y saltos y otras cosas. Y lo han sacado hasta de la iglesia. Y si reconocemos la Trinidad, óigame bien, mis amados hermanos, si reconocemos la Trinidad, tenemos que reconocer la presencia del Espíritu Santo, pero de la forma en que Dios siempre hace las cosas en manera ordenada. El Espíritu Santo es Dios mismo en nosotros. Fue Dios quien envió al Espíritu Santo sobre Jesús para que lo ayudara en su vida y ministerio. Y fue el mismo Espíritu Santo que en el libro de Hechos, el mismo Jesús dice que cuando Él ascendiera el Padre, el Espíritu Santo vendría sobre nosotros como consolador, ayudador. No los dejaré solos, le dijo, le enviaré el consolador. La presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente es necesaria, oiga bien. Si la presencia del Espíritu Santo somos conocedores, pero no hacedores. Sabemos de Dios, pero no podemos hacer lo que Él espera de nosotros, porque Él no está en nosotros. Yo como pastor, mis amados hermanos, quiero que cada uno de los hermanos de nuestra iglesia experimente, igual que Jesús, la presencia del Espíritu Santo en su vida. Porque es con ella que tenemos la fuerza, el espíritu correcto para hacer lo que debemos hacer en nuestra vida cristiana. Y cuando vemos las situaciones que están ahora abundando en nuestro país, en nuestro entorno, nosotros nos dirigimos siempre a Él, porque en Él podemos sí confiar. Pero mientras entonces nos estamos desviando, mientras entonces estamos pensando más en los afanes, mientras entonces estamos mirando las consecuencias de aquel y de allá, estamos desviando la vista del Señor. Confiemos en el Señor, mis amados hermanos. El Espíritu Santo es que nos redarguye de pecado. Pero si pecamos y nos sentimos bien pecando, entonces es hora de evaluar nuestros corazones. Yo oro, hermano, por usted para que experimente la presencia del Espíritu Santo en su vida. Que la experimentemos como iglesia y seamos llenas de ella para que podamos dar frutos, ver nuestras vidas y la de otros transformadas. Eso nos lleva, mis amados hermanos, a que Jesús podemos confiar, porque el juicio de Él será diferente al de Juan el Bautista.
Juan reconoce, versículo 17, que el juicio de Jesús sería diferente al de él. El versículo 17, Juan dice: su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y quiero explicarte esto bien, y que tú lo entiendas bien, mi amado hermano. Nos habla de dos conceptos: el trigo y la paja. En tiempo de cosecha, el trigo se coloca en el granero y la paja se iba volando por el viento. Ahora yo quiero que tú puedas entender bien esta analogía que Jesús está dándole que Lucas está escribiendo y relatando a aquellos que están escuchando conforme a su contexto y cultura. Entienden lo que le está diciendo, pero yo quiero que tú lo entiendas, porque ese texto se ha malinterpretado por mucho tiempo. Esa analogía, Juan está diciendo: yo predico para que ustedes se arrepientan, pero Él es quien separa el trigo de la paja. A la gente que es trigo, o sea, que están listas para recibir la palabra, y a la paja, gente que la tentación, religión, las falsas doctrinas, los placeres de este mundo, etcétera, los atraen y no recibirán el mensaje. Oigan bien, hermano. Oirán, pero no se arrepentirán. El trigo son todos aquellos que están prestos a escuchar la palabra, la recibirán con gozo y serán transformados. Y entonces serán llevados al granero del Señor. Pero la paja, hermano, yo quiero que usted entienda, es llevada por el viento. Recibe la palabra. ¿Te acuerdas de esa parábola? Pero cuando vienen los problemas, vienen las situaciones, viene aquí, viene allá, la desconfianza, no saben quién confiar, te pierde. ¿Sabes qué? Por eso, en el juicio al que llama Juan, era el arrepentimiento. Pero al juicio que llamaría Jesús era mayor, porque si no se arrepiente, entonces Jesús pasaría juicio sobre ellos. Y a eso es que se refiere Lucas cuando está hablando de que seremos bautizados con el Espíritu Santo. Otras versiones dicen, oh fuego. Y fuego. O vienes a vida arrepintiendo de tus pecados, reconociendo quién es Jesús, confiando plenamente en Él, o serás entonces echado en el fuego. Mis amados hermanos, yo quiero que tú puedas entender esto con claridad. ¿Cómo aplicamos esto en nuestras vidas? La buena noticia es que si nosotros respondemos al mensaje con arrepentimiento de nuestros pecados, tomamos la decisión de dejar el estilo de vida que estamos viviendo, Jesús no nos rechazará. Oiga bien, ¿sabe por qué? Porque Dios te ama. Él no quiere que te pierdas, sencillo. Por eso estoy aquí, para invitarte a que consideres el estilo de vida que estás viviendo, pero a la vez a dejarte saber que no tienes que continuar viviendo así. Jesús te ama y quiere que vivas como trigo en su granero y no como paja que será llevada por el viento. Mis amados hermanos, ¿qué vamos a hacer? El versículo 15, quiero que regrese conmigo al versículo 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Ya vimos la respuesta de Juan. Como el pueblo estaba en expectativa, ¿qué fue lo que sucedió? Primero que nada te mostré que Cristo es el Salvador. Y te mostré que los profetas lo anuncian. Vemos a Juan anunciando a quien le estaba preparando el camino, era Jesús el Salvador. Pero si eso, hermano, no te llega, o eso te dice, pues no, pues yo no estaba allí. El mismo Dios del cielo diciendo, este es mi Hijo. A Él escuchar. No tan solo eso. Dice, pero si acaso no entiendes
que Juan venía preparando el camino de Jesús, que el mismo Padre desde el cielo confirmó a aquellos historiadores, así como creen en Cristóbal Colón, como me dijo el hermano pastor, la historia dice que Jesús sí vino. Y empieza esa genealogía desde el versículo 28 hasta el versículo 38, hablando de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 23, perdón. Lo confirmó los profetas. Juan fue el último confirmando y preparando el camino. La misma voz del cielo diciendo: este es mi hijo. La historia lo confirma. Y te mostré eso por este mismo capítulo. Tenemos a alguien en quien confiar. Su nombre es Jesús, mis amados hermanos. Y es mi oración que el Espíritu Santo les haya hablado en esta mañana, que podamos entender que Jesús es más grande que todo, por su mensaje, por su bautismo, por el juicio que traerá. Y Él quiere que tú confíes en Él. Oiga bien, es mi oración que el Espíritu Santo les haya hablado en esta mañana. Que Jesús es aquel que podemos confiar plenamente. Y que si eres uno o una de los que necesitan escuchar: tú eres mi hijo, te amo y me gozo contigo, le permitas a Jesús el lugar que le corresponde en tu corazón, y te prometo que tu vida cambiará. Podrás verdaderamente confiar en alguien. Solo así podrás decir: Dios, tú eres mi Padre. Mis amados hermanos, yo quiero y me anhelo que tú y yo confiemos plenamente en el Señor Jesucristo. Que a pesar de lo que pueda pasar, nosotros tengamos a alguien que venció por completo. Aquel que nos prometió su Espíritu Santo y nos salvó por completo. Te invito a que ores conmigo y que vengas a Cristo si aún no les ha abierto tu corazón. Pero si estás en Cristo, sigue confiando en Él, que Él tiene la solución a todos nuestros problemas. Oramos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos, Señor, que podamos así, como le dijiste a tu Hijo, Señor: tú eres mi Hijo y me complace. ¿Por qué? Porque aceptamos a Cristo como nuestro Salvador de nuestra vida. Porque Él nos miró primero y nosotros vinimos a Él en fe y en arrepentimiento, reconociendo que estábamos perdidos, reconociendo que estábamos, como dice el versículo 5, que estábamos en expectativa. Pero hoy podemos ver, Señor, que hay alguien en que sí podemos confiar. Ayúdanos, Señor, a confiar plenamente en Jesús, nuestro Salvador. Te lo pido en el nombre de Dios amado Jesucristo. Amén. Nos vemos, mis amados hermanos, este próximo miércoles. Estaremos enviándole la información del estudio bíblico. Que el Señor le bendiga. Dios te bendiga. Este que te habla es el pastor Francisco Javier Reyes, de la Iglesia Bautista Ramos en el pueblo de Guayama. Qué bendición que hayas visto este video. Te pedimos que por favor te suscribas a nuestra página y lo compartas con tus seres queridos. También puedes acceder a nuestra página de Facebook. También allí dale like a nuestra página para que puedas acceder también a otro material de nuestra iglesia. Que el Señor te bendiga mucho y recuerda, Dios es el único que nos puede dar paz en medio de esta pandemia. Dios te bendiga.